día que vamos a hablar de la ira, que quien no se ha puesto rabioso en un momento determinado, con ira, enojado, molesto, es un mentiroso. Y yo me incluyo en ese paquete. Todos en algún momento hemos tenido reacción a la iracundo a una situación. La ira es una emoción que como emoción tenemos control de ella posterior a que aparece, pero no por qué aparece. Pero esta emoción sostenida en el tiempo se convierte en un sentimiento. Ese sentimiento es rencor, odio, resentimiento, y eso sostenido en el tiempo es dañino. Por eso entra en el grupo de emociones negativas. La ira genera una serie de alteraciones en nuestro organismo, hiperventilamos, la gente dice botamos baba espesa, hiperventilamos, se nos sube la presión, no podemos respirar, nos da taquicardia, etcétera. La ira es la respuesta de los ignorantes ante los hechos que no pueden cambiar. Entonces, y cuando digo ignorante es que mucha gente se manifiesta reactivamente en ira. ¿Por qué se manifiesta reactivamente en ira? Porque pretende meterle miedo a los demás en esta estatura de yo puedo más, yo valgo más, yo me siento superior. Lo que pasa es que se siente tan vulnerable que va a usar esa fuerza física, que en algún momento también es una consecuencia de la ira, para reaccionar y calmar esas voces exteriores que le están molestando. Recordemos siempre esta situación: los demás son nuestros espejos que reflejan lo que somos, o nuestras pantallas que proyectan lo que somos. En este momento hay mucha gente en las redes sociales botando baba espesa y se le nota el odio en lo que escriben. No tienen control sobre el coronavirus, vamos a ser claros y rápidos, por eso dice que la ira es la respuesta de la ignorancia. Ninguno de nosotros tiene el control de cómo se expande, cómo se contamina. Podemos estar en casa, pero no podemos evitar que se siga diseminando por el mundo. Odiamos al gobierno, porque yo no voté por él. Yo tengo un amigo que todos los días hace posteos repugnantes a veces. Ajá, no votaste por él. Bueno, pero en los próximos 5 años ese es el que es y punto. Ahora, hay cosas que no te gustan, manifestarlas no con rabia, sino desde el punto de vista de la emocionalidad. No puede fundamentarse sino desde el punto de vista de la razón. Razonar lo que pasa, analizar lo que pasa, y si estás tan rabioso no escribas, porque cuando uno manifiesta la ira a través de cualquier medio es un alto contaminante, y hay mucha gente que se va a contaminar de esa rabia y no le has dado elementos de juicio crítico para que pueda ser un factor diferencial entre lo que pasa. Hay cosas que la ira es una reacción a la injusticia. No es justo que te traicione una pareja, no es justo que te traicione un amigo. Estás haciendo valoraciones desde tu punto de vista. No es justo que te despidan de un trabajo, no es justo ver robar y que te roben, no es justa la corrupción. Y la rabia, la ira, es una reacción ante eso que valoras como injusticia. Y no es que no tenga sentido, sí tiene. Lo que no tiene sentido es odio, resentimiento. Lo que no tiene sentido es hacerte una imagen, ¿verdad?, producto de tu emocionalidad, y cada vez que uno ve a la persona o ve al objeto de la rabia, vuelve a coger rabia. Al final hay gente que es rabiosa de naturaleza, que es reactivo de naturaleza, que es enojón de naturaleza, que todo lo que le sucede lo traduce a ira. La rabia, la ira, la furia, el enojo, la molestia, y no molestia de lástima, sino molestia de enojo, todos esos son intensidades de una emoción que se llama ira. Entonces hay gente que hiperventila, se pone pálido, aquí se le pone morado, donde hasta la respiración, la circulación le está fallando. Yo siempre digo, no respondas a nadie presa de una emoción, sobre todo de la ira, porque vas a decir cosas de las cuales después te vas a arrepentir. A lo mejor puedes decir las mismas cosas, pero no de la forma como pretendes hacerlo. Por algo la Biblia, yo siempre voy a hablar de la Biblia como el libro más leído en la historia de la humanidad. La Biblia dice que no se oculte el sol sobre tu enojo,
¿Qué significa? No te vayas a acostar rabioso, no te vayas a acostar enojado, que la rabia no sea tu compañía. ¿Por qué nos dicen, ay, hay que contar hasta 10? Respirar y contar hasta 10 sencillamente para que tu cerebro se pueda oxigenar, porque la ira es producto, un día vamos a hablar de eso, pero ahorita lo voy a decir breve, la ira es una reacción de tu cerebro reptiliano, de tu cerebro del ataque, de tu cerebro de la huida, de tu cerebro básico. Entonces, ¿yo controlo lo que me da rabia? No, no lo controlo. Controlo cómo manifiesto esa rabia, esa ira que me da. ¿Cómo yo voy a ponerle o decirle a alguien a quien se supone que quiero en un momento de rabia, aparta tu estúpida cara de mi vista? O sea, se lo diría, si te lo dicen, ¿cómo te sentirías por eso? Entonces, la ira no es que es mala, se llama emoción negativa por los resultados, pero la ira te va a ayudar a prevenir injusticia. Te van a saltar y comienza el torrente de adrenalina y en un momento de rabia te vas a entrar a puño con el ladrón. A lo mejor uno se va a entrar a puño con el ladrón y van a hacer que el ladrón corra y se vaya. A lo mejor otros van a huir y después viene la rabia y la angustia. Pero a veces nos ponemos rabiosos con cosas que no podemos controlar. Es como esa gente que le tiene odio a Dios y la pregunta es, ese ser superior, por qué odiarlo? Dios no es un Dios. A mí me castigó Dios, el Dios iracundo no es Dios iracundo, el Dios es Dios de amor, el Dios es Dios de perdón. Y no hay nada más sanador que sentarse a pensar por qué yo reacciono ante esa persona de esa forma. ¿Por qué yo reacciono ante ese hecho de esa manera? ¿Por qué me da tanta rabia? Muchas veces son cosas que nos pasaron en la niñez que no hemos podido resolver. Y que como no nos oyeron de niño y no nos pudimos defender de niño, nos vamos abriendo trompadas en la vida adulta. Y el rector de muchas vidas es la ira. Y te comparto algo muy personal, por mucho tiempo la ira fue el rector de mi vida por cosas que me pasaron de niña, alguna vez las platicaremos. Pero, un día descubrí que mi vida no estaba siendo efectiva, porque el que vive rabioso le pasa la del puercoespín. El puercoespín muere de frío, porque cuando se quieren juntar para darse calor, se hincan unos a otros y no pueden acercarse. Y cuando uno vive preso de la ira, de la rabia, del resentimiento, del odio, del rencor, y la gente quiere acercarse, y lo que encuentra de parte tuya es babespesa, maledicencia, se va a alejar. Entonces vas a morir de frío, vas a morir solo. Y entre más rabia, más ira, más soledad. Y entre más soledad, más rabia, más ira. Y entras en un círculo vicioso que no tiene fin. Lamentablemente, mucha gente no se sienta a preguntar eso, ¿por qué me da rabia? Las injusticias, claro que molestan. Pero tenés un gran elemento de conocimiento, o tenés un gran elemento de esperanza, o tenés un gran elemento de análisis, de acuerdo a tu educación, hacer los análisis correspondientes a ver por qué no te proyectas de otra forma distinta que no sea rabia. ¿Qué hacemos para manejar la ira? Primero, nunca actuar bajo un ataque de ira. Hay que pensar y reflexionar. Tu lengua no va sola, está conectada al cerebro. Eso de que hay gente que no tiene la lengua conectada al cerebro no es verdad. Es como decimos aquí en Panamá, es un pregón. Todos tenemos la lengua conectada al cerebro. Segundo, respirar profundamente. Sostener la respiración. Eso te va a dar tiempo, no solo a que se oxigene tu cerebro y puedas ser dueño de tus sentimientos, y más dueño de esa emoción, sino que te va a dar tiempo a estar quieto para no actuar bajo la ira. Acordate que hay mucha gente que ha matado físicamente a otro en un ataque de ira, en un ataque de rabia. Tercero, hay que sentarte a analizar qué ha pasado, que tu defensa o tu mayor defensa o lo que utilizas para defenderte es la imposición y no la razón. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó de niño? ¿Qué te pasó con tus papás? Lo que pasa es que nos da miedo enfrentar esa parte de nuestra vida, porque siempre hemos creído que tuvimos los padres perfectos y es lo más absurdo, nuestros padres no fueron perfectos. Papito, mamita, si tenés un niño que hace berrinche y todo es rabia y se orina en el piso de rabia, hay que ponerle límites a ese niño.
Ay, es que él es así. Ay, es que yo ya no tengo control. 1, 2, 2 3/4, 5 y medio. Dale. Y por último, si no le quieres dar, yo no estoy diciendo que hay que masacrarlo, cuidado. Y si no le quieres dar, échale agua para que reaccione. Dejar a un niño crecer silvestre sin límites, estructura y orden es esos adultos rabiosos que andan por la vida pensando que ellos son el sol, que los demás somos los planetas que giramos en su órbita y que todo se resuelve a base de la rabia. Que Dios nos acompañe a todos. No es un trabajo sencillo descubrir por qué se generan tus emociones. Si querés que sigamos elaborando acerca de este tema, podemos hacerlo. Mientras tanto, cuídate mucho y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el lunes, Dios, si Dios quiere, en otros 10 minutos.